¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches. Espero que la estén pasando bien. Estamos comenzando este estudio bíblico con algunas dificultades técnicas. La cámara no se quería encender. Tuve que reiniciar la computadora para poder... si usted se fija, algo pasa. No sé qué tiene la computadora, que tiene por ahí algún errorcito de plug and play. No me detecta algunas cosas, pero bueno, ya detectó la cámara, que es lo importante. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Espero a ver si se conecta alguien. Déjenme ver acá, dejar acá mis herramientas. Siempre abro por acá la página del Bible Gateway para cualquier búsqueda rápida, algún versículo que no tenga a la mano. Y déjenme preparo acá también para poder ver sus comentarios. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les fue esta semana? Espero que les haya ido bien. Ya es tarde, yo ofrezco una disculpa. Quería empezar a las meras 10, pero me falló la computadora. Dije 10 minutos comienzo, a ver si lo podía reparar y no pude repararlo la primera vez. No pude comenzar a las 10 porque esto pues me dio problemas. 10:10, no pude comenzar, tuve que reiniciar la computadora. Dije, finalmente voy a reiniciarla a ver si eso resuelve el asunto. Y bueno, al final Windows reiniciando resuelve bastantes cosas. Ahí hay algún problemita de plug and play que no me lo detecta. Pero bueno, buenas noches. Qué bueno que están aquí con nosotros. Les saludo desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Mi nombre es Arturo Perales, soy pastor de la iglesia Tu Presencia. Y qué bueno que están aquí con nosotros. Y vamos a iniciar un tema nuevo en nuestro estudio bíblico. Hemos estado hablando acerca de la unción, pero hoy vamos a comenzar un tema nuevo. Dejen nada más acomodo esto porque siento como que este sillón le falta un poquito de aceitito para acomodarme bien. Espero que la estén pasando bien. Saludos a Pepe, te estoy viendo ahí, Pepe Guevara, qué bueno que estás por ahí. Muy buenas noches, qué bueno que estás con nosotros, te mando a saludar. Si hay alguien más por ahí viéndonos, por favor, mándenos un saludo, mándenos algún mensaje, porque acá puedo ver que ya se ingresó Mauro y Sandra de la Garza, ya están ahí con nosotros. También está Ricardo Antonio González, de allá del Salvador. Un saludo hasta El Salvador, muchas bendiciones, Ricardo. También estoy viendo que gente está iniciando, está conectando. Qué bueno que nos acompañan en esta noche. Dios les bendice, les mando saludos a todos los que están conectándose, a todos los que están viendo esta transmisión. Y bueno, el tema que hoy quiero platicar es el tema que compartimos en la congregación. Hoy en la congregación intenté transmitir en vivo en la mañana, pero no funcionó la transmisión, me comentaron mis hijos, por lo tanto no pudieron ustedes escuchar la predicación. Lo que voy a estar haciendo es hacerla a la antigua, voy a estar grabando los mensajes. Los voy a grabar en la computadora para poderlos subir en audio. Voy a utilizar a lo mejor el Audacity o algún programa para grabar audio y lo subo a iVoox para que usted pueda escuchar, aunque sea el audio en vivo. Estamos teniendo algunos problemitas para poder transmitir en vivo y hoy en la mañana la transmisión en vivo no se pudo hacer desde la iglesia. Entonces, aprovechando, bueno, yo voy a estar las cosas que estoy compartiendo en la iglesia, luego vengo y se las comparto aquí en video. No importa que sea un poquito tarde. Yo sé que hay gente que a esta hora de repente se conecta, quiere escuchar una palabra o nos ve en repetición. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de la autoridad del creyente. Déjame preparo acá mi material porque me puse a estudiarlo y a repasarlo y creo que me adelanté un poquito a lo que venía, pero bueno, este es el punto. Estamos estudiando, vamos a empezar a estudiar autoridad del creyente. Y bueno, quiero que vaya conmigo en la Biblia. Aquí tengo la palabra de Dios, aquí tengo la Biblia, acá también la tengo en formato digital. Pero quiero que lea conmigo Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Primera de Timoteo 6, 12. Te voy a leer ese pasaje de Primera de Timoteo. Hablando acerca de este tema, yo les comentaba en la congregación hace rato que hay dos extremos. Hay dos extremos dentro de este tema de la autoridad del creyente. Un extremo nos dice que el cristiano ya no está en ninguna guerra, que ya no hay ninguna batalla, que ya no hay nada que pelear, que ya no hay nada que ganar, que bueno, el diablo está derrotado, está vencido y nosotros pues simplemente tenemos que disfrutar todo lo que Dios nos ha dado gracias al sacrificio de Cristo. Y bueno, hay una cierta verdad en el sentido de que por gracia nosotros recibimos todas las bendiciones y son nuestras. Y también sabemos que a través del sacrificio de Cristo Satanás fue vencido, Satanás está derrotado, es un enemigo derrotado.
pero un extremo es negar que aún hay un diablo, aunque muchos quieren negar, algunos dicen que fue destruido porque hay un pasaje en Hebreos que dice que fue destruido y piensan que eso significa que cesó de existir. Y no es así, no cesó de existir, porque si hubiera cesado de existir no habría tantas advertencias en el Nuevo Testamento a su respecto, al respecto del enemigo. Sí, sí hay un diablo y sí, sí hay una batalla. Otros se van al otro extremo y ven demonios en todos lados. Hay un movimiento al cual, no movimiento, pero en los años 90 hubo un movimiento de intercesión muy fuerte. Y yo recuerdo que en esa época de los 90, y saludos a todos los que van llegando, saludos a Ruth Rodríguez, saludos a Edgar Treviño, qué bueno que están con nosotros, buenas noches. Yo recuerdo en los años 90, por ahí del 96, yo era parte de un grupo de intercesores. En las iglesias, no sé, yo sé que todavía hay intercesores, pero en ese tiempo estaba fuerte ese movimiento de los intercesores y nos reuníamos en una casa todos los miércoles a orar. Y bueno, recuerdo que estaba fuerte el tema de la guerra espiritual, ¿no? Y dentro de ese tema de la guerra espiritual, pues de repente decían, vámonos a la sierra, vámonos a un lugar alto, o vámonos a un hotel al último piso, vámonos por allá arriba y vamos a derrumbar, vamos a tumbar todas las fortalezas que el enemigo tiene puestas en los aires, ¿no? Es un movimiento que surgió a partir de libros de Peter, como los libros de Peter Wagner, que él tiene un libro que se llama Espíritus Territoriales o algo así. Hay otro que se llama La Guerra Espiritual de Timothy Wagner o Warner, no recuerdo el nombre del autor. Bueno, y había todo un movimiento de eso, ¿no? Y todo era guerra y lucha espiritual y estar reprendiendo demonios y echando fuera demonios y todo era eso, ¿no? Y bueno, se volvió un extremo, hasta la fecha yo sigo viendo algunas personas todavía siguen haciendo ese tipo de cosas, como que se suben al, recuerdo, hay un hermano por ahí que se sube a la sierra y le pone los nombres de los pecados y los espíritus malos, un montón de estacas y las clava y suena el shofar y bueno, eso es un extremo, ese tipo de lucha espiritual, de guerra, esa guerra espiritual como ellos le llaman, guerra espiritual militante o guerra espiritual, milicia espiritual estratégica y usan toda esta serie de nombres para mencionar que nosotros tenemos que estar haciéndole guerra a todos estos demonios que están en los lugares celestiales, ¿no? Y se cae en ese extremo, pero también se cae en el otro extremo de negar la realidad espiritual, de que hay demonios, Satanás está aún activo en el mundo, está vencido, Jesús lo venció. Sin embargo, la palabra de Dios nos habla de él, la palabra de Dios nos da advertencias al respecto de él y nos habla de lo que él puede hacer y lo que él puede causar. Entonces, la palabra de Dios no niega la realidad de que hay un enemigo y que nosotros tenemos una batalla espiritual con él, pero no es esa batalla espiritual como lo mencionaban estos libros. Por cierto, libros que a mí no me dejaban dormir cuando yo los leía. Había un libro por ahí que se llama Esta patente oscuridad de Frank Peretti, yo lo leí 2, 3 noches leyendo el libro, no podía dormir en la noche y habla acerca de esa guerra espiritual, por eso se llama patente oscuridad, una guerra espiritual así entre los ángeles y los demonios y gente que se juntaba a interceder y se subían. Hasta la fecha hay personas que siguen utilizando ese libro como si ese libro fuera una pauta para hacer doctrina, ¿no? Al respecto de esto. Y se va a un extremo, también está el otro extremo que todos se lo achacan a las obras de la carne y dicen, no, es que no hay demonios, son obras de la carne y por completo niegan la realidad espiritual que tengamos alguna lucha, alguna batalla. Yo he escuchado, yo he leído inclusive aquí en Facebook que dicen, yo no estoy en ninguna guerra y bueno, con Dios no estamos en guerra. Con Dios no estamos en guerra, con Dios no estamos peleando. Jesucristo ya pagó en la cruz, Jesucristo ya derramó su sangre, su sacrificio fue consumado, su sacrificio está terminado, todo está pagado y Dios no está enojado con nosotros porque la ira de Dios ya fue satisfecha en el sacrificio de Cristo. A veces gente me pregunta, bueno, Dios está todavía irado con los pecadores y la palabra de Dios dice que Dios no está tomando en cuenta los pecados al mundo en 2 de Corintios capítulo 5, sino que Él está llamando al mundo a la reconciliación. Sí, Dios en el antiguo pacto estaba airado con los pecadores, Jesús muere, derrama su sangre y ahora la sangre de Cristo es lo que ha hecho ese acto vicario, ese acto de sustitución que nos permite entrar a la presencia de Dios y ahí Dios ya no está en guerra con nosotros y lo único
que puede hacer que la ira de Dios se desate sobre una persona si esa persona rechaza ese amor tan grande, esa gracia tan grande. Si una persona rechaza el sacrificio de Jesús, es entonces sí, como dice la palabra de Dios, que el que no creyó, ese ya ha sido condenado. Saludos a todos los que van llegando. Déjeme, vi que llegó mucha gente. Saludos a Julio López Calderón, a Paola Rojas, a Oliver Torres. Saludos a tu papá, Oliver, ahí me lo saludas. Saludos a Elizabeth, la hermana Elizabeth Ibarra, es la hermana Patti. Le mandamos saludos a la hermana Patti allá en donde está la Ciudad de México. Muchas bendiciones, hermanos, a todos. Bueno, continuando con este tema, vamos a avanzar a la palabra de Dios, ¿no? Entonces, yo quiero presentarte esto en Primera de Timoteo, capítulo 6, y este es el pasaje que estuvimos hablando hoy. A lo mejor no toco todo lo que vimos en el servicio, pero sí quiero tocar este pasaje muy importante. Primera de Timoteo, en el capítulo 6, fíjate lo que dice Primera de Timoteo 6:12, dice lo siguiente, fíjate, voy a leer desde el versículo 11. Dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Entonces, nos dice la palabra que hay una buena batalla de la fe. Esta palabra batalla es la misma que se traduce lucha y es la misma que se traduce guerra en otras partes. En el inglés la palabra se traduce warfare y esta palabra que se refiere a esta lucha espiritual, dice, es la buena batalla de la fe, dice. Pero fíjate lo que dice, echa mano de la vida eterna, la cual mismo, dice, echa mano de la vida eterna, a la cual así mismo fuiste llamado. Sin embargo, si yo lo leo en un conjunto, pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado. Si yo leo la buena batalla de la fe y la vida eterna y lo meto en un conjunto, el versículo no nada más dice que tenemos un llamado a la salvación, sino que también tenemos un llamado a pelear una buena batalla de fe. Y esa buena batalla de la fe, escucha, dice, asimismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión. Esa palabra profesión, cuando escuchamos la palabra profesión, muchas veces pensamos en un abogado, en un ingeniero, en un doctor, en un profesionista. Pensamos en la profesión a la que ellos se dedican. Pero esta palabra profesión en el griego es la palabra homologeo. Y la palabra homologeo significa decir la misma cosa. De ahí viene la palabra homologar al español. Y esta palabra profesión también se puede traducir confesión y también se puede traducir declaración. Entonces, fíjate lo que dice, donde aquí dice, habiendo hecho la buena confesión delante de muchos testigos. ¿Y cuál era la buena confesión que hizo Timoteo? La buena confesión que hizo él, o la buena declaración, es que él creía que Jesús es el Señor. Es que él creía que Jesús es el Salvador. Y esa es la manera que nosotros entramos al reino de Dios. En algún momento tú tuviste que confesar que Jesús es el Señor de tu vida. Y en algún momento la gracia de Dios vino y te dio entendimiento del Evangelio. Tú escuchaste la palabra del Evangelio, que Jesús murió por tus pecados, Jesús murió y resucitó por ti, derramó su sangre por ti, y tú dijiste, yo creo que Jesús es el Señor. Algunos hicieron una oración y dijeron, Jesús, yo te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Otros dijeron, Jesús, yo te acepto como mi Señor. Otros dijeron, Jesús, yo te entrego mi vida. Otros dijeron, ¿sabes qué? Jesús, sálvame. A lo mejor nada más invocaron a Jesús diciendo, Jesús, ayúdame. Pero si tú, la palabra dice, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Y ese es el punto. Que el primer acto de fe que un cristiano tuvo fue una buena profesión o una buena confesión o un declarar lo que la palabra de Dios dice al respecto de Jesús. Ese homologueo, decir lo mismo que la palabra de Dios dice al respecto de Jesús. ¿Y qué es lo que la palabra de Dios dice al respecto de Jesús? Que Él es el Señor, Él es nuestro Señor, Él es el Salvador. Y sabes que esa es la piedra de tropiezo que provoca toda la batalla espiritual. Satanás no quiere reconocer que Jesús es el Señor. Él es nuestro enemigo porque es enemigo de Dios y es enemigo de Jesús. Y él está empecinado, él simplemente quiere matar, quiere robar, quiere destruir todo aquello que tenga que ver
con Jesús. Pero, ¿sabes? Te voy a decir una cosa, el enemigo está vencido. Dice en Primera de Pedro, en el capítulo 5, en el versículo 8, dice, sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo, dice, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Y el siguiente verso dice, al cual resistid firmes en la fe. Fíjate lo que dice, que el diablo es como un león rugiente. Yo estaba estudiando esto, estaba leyendo comentarios y estaba leyendo esta expresión, león rugiente, ¿qué quería decir? Y bueno, un león rugiente en la naturaleza, cuando el león se hace viejo y por la edad pierde los dientes o por la edad pierde la fuerza, ya cuando aquel macho alfa está a punto de morir y va a ser sustituido por otro león porque ya es viejo. Ese león lo que hace es empezar a rugir. ¿Y por qué empieza a rugir? Porque ya no tiene la capacidad de defenderse, entonces tiene que utilizar el rugido para intimidar. Y cuando el león utiliza el rugido para intimidar, realmente lo que está haciendo es, como decimos aquí en México, está haciendo puro teatro. Está haciendo una faramaya, está haciendo escándalo para que él no sea retirado de esa posición en la manada de los leones como macho alfa. Entonces, cuando Pedro utiliza esta expresión, que el enemigo es como un león rugiente, no está diciendo que el enemigo es un león, está utilizando lo que en hermenéutica se le llama un símil. Y un símil es cuando utilizamos la palabra como para explicar una verdad bíblica. Es como un león rugiente, no que es un león rugiente. Y lo que está diciendo es, el enemigo está al acecho y busca a quien devorar, pero no tiene el poder para hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Él te presenta una mentira. Él te presenta una apariencia. Él te presenta algo que no es real. Y él viene y de manera sutil te provoca el engaño para que tú puedas caer en sus garras, en su engaño, en su mentira, para él robarte, matarte, destruirte. Hay gente que ha escuchado decir lo siguiente, dicen, bueno, y voy a mencionarlo porque habrá alguien por ahí que lo habrá escuchado. Dicen, cuando Juan dice que en Juan capítulo 10, versículo 10, dice que Jesús dijo, yo soy el buen pastor, y dijo, el ladrón de las ovejas viene a matar, robar y destruir, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. He escuchado a algunos decir, ahí está hablando del buen pastor y del mal pastor. El mal pastor es el que roba, mata y destruye, y está hablando de los que vinieron acerca de Cristo, no está hablando del diablo. Y es verdad, directamente ese pasaje no está hablando del enemigo. No me voy a detener a analizar ese pasaje. Sin embargo, la palabra anticristo significa el que sustituye a Cristo, no solamente el que está en contra de Cristo, sino el que sustituye a Cristo. Y el enemigo, Satanás, a quien la Biblia llama homicida desde el principio, y que la palabra de Dios también dice que viene a robar la palabra, cuando habla de la parábola del sembrador, Marcos capítulo 4, Mateo capítulo 13, ya lo identificamos a que él también es ladrón y que él también es homicida y que la palabra de Dios también en el antiguo pacto lo llama el destructor, o sí, escucha, o devorador en Malaquías y en varios lugares. El enemigo, Satanás, que es llamado de estas tres maneras también, él encaja perfectamente como aquel que está detrás de los falsos pastores y de los malos pastores. Si hay un falso pastor de falsos pastores, es él. Entonces, aunque el pasaje no esté hablando directamente de él, apunta indirectamente a él como autor de todo lo que mata, como autor de todo lo que destruye, como autor de todo lo que roba. Y eso es lo que él viene a hacer a tu vida. Pero él no tiene autoridad para hacerlo. ¿Por qué no tiene autoridad? Porque Jesucristo lo venció en la cruz. En Colosenses dice que Jesús hizo un espectáculo público de los principados, las potestades, y dice que los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús ya venció en la cruz al enemigo. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Viene como un león rugiente, pero la palabra de Dios dice resístelo, resístelo. Y esa palabra resistir, al cual resistir firmes en la fe. Díjole, pelea la buena batalla de la fe. Y dice, manteniendo la buena profesión, ¿verdad? ¿Cómo dice ese pasaje? Lo voy a volver a leer.
Fíjate lo que dice, habiendo hecho la buena profesión. Profesión, confesión, declaración de qué? ¿Que de confesión positiva? Por supuesto que no. Confesión de la palabra de Dios. Hablar lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué es lo que Jesús hizo cuando Satanás vino a enfrentarlo en el desierto a Jesús y vino a presentarle una tentación? Jesús le dijo a Satanás, escrito está. Jesús utilizó la palabra. Si Jesús usó la palabra para vencer los dardos del enemigo, tú y yo tenemos que usar la palabra. Estamos en una buena batalla, dice la palabra. Estamos en una batalla de fe. Estamos en una lucha en contra del enemigo. Aquellos que dicen que no hay una lucha, que no hay una guerra, con Dios no la hay. Dios no tiene, Dios no está en guerra con nosotros. Nosotros sí estamos en guerra, pero la guerra desde un punto de vista victorioso, no desde un punto de vista vamos a ir a pelear con el diablo para ganarle la guerra, no, el enemigo está vencido. Nosotros somos como aquella unidad o aquel escuadrón de avanzada que va adentrándose en el territorio que ha sido ganado a un enemigo, porque es lo que hizo Jesucristo. Jesús le ganó a Satanás, Jesús venció a Satanás y el enemigo está derrotado, y nosotros lo que vamos haciendo es tomando terreno, así como cuando a los israelitas el Padre les entregó la tierra prometida. La tierra prometida estaba ganada porque Dios se las dio a ellos. Dios le dijo, esto yo se lo di a la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero ellos tenían que ir a conquistar y tomar ese territorio, aunque ya les había sido dado, al igual lo que Jesús hizo en la cruz. Ya nos dio sanidad, ya nos dio bendición, ya nos dio salvación, que es lo más importante de todas las cosas. Sin embargo, Satanás no va a estar a gusto, sino que él va a venir, dice la palabra, estábamos leyendo que él es como león rugiente, dice, buscando a quien devorar. En otra palabra dice que él está acechando, dice que él está acechando, está esperando el momento en el cual tú le abras una puerta, pero no le vamos a abrir ninguna, porque tú y yo tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Fíjate, leyendo estos pasajes de la palabra de Dios, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Él busca a quien devorar, pero solamente puede devorar a aquellos que se lo permiten. Solo puede devorar a aquellos que le dan lugar. Solo puede devorar a aquellos que no han tenido un entendimiento claro de la autoridad que tenemos en Cristo Jesús. Ahora, quiero que vayas conmigo a Efesios capítulo 6, versículo 12. En Efesios capítulo 6, versículo 12 en adelante, nos habla de esta batalla espiritual y nos habla de la armadura que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado una armadura espiritual y dice, desde el versículo 10 dice lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. En el otro dice, resistid firmes en la fe. Ahora, resistir no significa aguantar. Muchos piensan que resistir es aguantar. Resistir no significa aguantar. Lo que significa resistir es oponerse con la fuerza, oponerse, ofrecer resistencia, oponiéndose con todas tus fuerzas para que no se lleve a cabo lo que el enemigo quiere hacer en tu vida. El enemigo podrá lanzar un ataque en contra tuya, pero Jesús te ha hecho a ti más que vencedor. Jesús ahora está en tu corazón y mayor es el que está en ti que aquel que está en el mundo. Tú tienes autoridad y tú le puedes decir al diablo, diablo, tú no vas a venir a tocar mi familia, tú no vas a venir a poner esto sobre mi vida, tú no vas a traer estos pensamientos. En el nombre de Jesús, toma autoridad sobre ti. Te echo fuera de esta casa, te echo fuera de mi mente con tus pensamientos. No vas a venir a poner estas cosas en mí, en el nombre de Jesús. No es en nuestro nombre, porque el que tiene toda la autoridad, el que tiene toda la potestad es Jesucristo. Dice la palabra de Dios cuando en Mateo capítulo 28 Jesús dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra y abajo de la tierra. Jesucristo tiene toda la autoridad.
Jesucristo tiene todo el poder. Jesucristo ha vencido al enemigo y esa autoridad Él te la ha dado a ti en su nombre. Tú tienes autoridad. Y Efesios, seguimos leyendo Efesios, dice lo siguiente: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y bueno, este texto, se ha abusado de este texto para decir que tenemos que irnos a lugares altos a pelear con demonios. Tú no tienes que irte al cerro a pelear con los demonios. No tienes que, mira, no es necesario que tú te subas a donde, aquí en Ciudad Victoria, en la sierra, en la parte de arriba hay una bandera y muchos se suben ahí a orar. Y es bueno, qué bueno que subas a orar ahí o a cualquier lugar, pero no está hablando de que te subas a un cerro a orar. No está hablando que te subas a un helicóptero a estar echando aceite y vino como algunos por ahí. No está hablando de eso. Yo quiero que tú pongas atención a lo que la palabra de Dios dice en Efesios, la misma epístola, en el contexto de esta epístola, dice que Jesús está sentado a la diestra del Padre. En Efesios capítulo 1 y capítulo 2 nos habla de que Él es sobre toda autoridad, sobre todo principado, sobre toda potestad, y para que todo, dice que toda rodilla se doble en el nombre de Jesús. Fíjate, yo te lo voy a leer. Y de esto no hablé en la iglesia, pero lo voy a mencionar aquí. No he hablado aún en la iglesia de esto, pero lo voy a mencionar aquí porque esto te va a servir a ti, para que tú entiendas esta perspectiva. En Efesios capítulo 1 dice, fíjate lo que dice. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Esa misma palabra, lugares celestiales, es la misma que se traduce regiones celestes en Efesios 6. Escucha esto, porque muchos no te lo van a compartir así. Esto, cuando yo lo estaba leyendo y entendí el por qué dicen las regiones celestes, muchas veces pensamos y se nos ha metido por esa cultura de guerra militante espiritual, de milicia, le dicen ahora, estratégica, no sé cómo le llaman, pero esa cultura que fue muy fuerte en los 90s, en los 80s, finales de los 80s, de la guerra y la lucha espiritual, se nos ha metido que Satanás hace castillos en las nubes. No nos dicen así, nos dicen, crea fortalezas en los lugares altos, y la gente se sube a helicópteros, la gente se sube a la sierra, está reprendiendo demonios. Bien, la palabra no nos manda a subir a la sierra a reprender demonios, pero vas a ese versículo y dicen, es que los demonios están en los lugares celestes y quieren acercarse a los lugares celestes y por eso se suben. Hasta hay una canción que recuerdo de Ron Kenoly que decía, vamos a los lugares altos a derribar los altares del mal, decía la canción de Ron Kenoly. Y la gente lo interpretaba como, mientras que estaba hablando de un pasaje en el Antiguo Testamento de derribar altares de la diosa Acera y de Baal, lo pasaban a ir a derrumbar las fortalezas de los demonios en los aires. Pero fíjate lo que dice aquí, que el que está en los lugares celestiales es Cristo, sentado a la diestra del Padre. Fíjate, sobre todo principado. Él está en los lugares celestiales sentado sobre todo principado, sobre toda autoridad y poder y señorío, no, dice, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y luego dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, los pies son parte del cuerpo de Cristo. Por eso dice a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo, en todo. Por lo tanto, todos los principados, potestades y todo lo que menciona aquí está debajo del cuerpo de Cristo. Dice que Él está sentado a la diestra del Padre en los lugares celestiales. Y fíjate en el capítulo 2, dice en el versículo 5, dice, pero estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y espero que recibas esta palabra, porque es lo que Dios me mostró a mí. Los que están en los lugares celestiales no son los demonios, somos nosotros.
Somos nosotros en Cristo Jesús sentados a la diestra del Padre juntamente con Jesucristo. Usted y yo estamos en los lugares celestiales y debajo de nuestros pies, debajo del cuerpo de Cristo, están todas las potestades, los principados que está diciendo Efesios 6. Entonces, cuando dice ahí que nuestra lucha es contra principados, contra potestades en los lugares celestes, no está diciendo que los demonios están arriba, está diciendo que nosotros estamos arriba y desde esa posición de esta altitud, no física, sino espiritual, en el lugar más alto de autoridad, que es el trono donde está Jesús sentado. Desde allí nosotros tenemos autoridad sobre ellos. Y por eso dice en el capítulo 6, y te lo voy a leer otra vez. Fíjate lo que dice el capítulo 6. Dice, no tenemos lucha contra carne y carne, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y decimos, las huestes espirituales de maldad están en las regiones celestes. No, lo que está en las regiones celestes es nuestra lucha. No porque las huestes estén allí, sino porque nosotros estamos ahí arriba de ellas. Piénsalo. Medita lo que te estoy diciendo. Tú y yo tenemos autoridad sobre todos esos demonios. Somos tú y yo los que estamos en las regiones celestiales sentados juntamente con Cristo, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo demonio, sobre toda enfermedad. Tú y yo tenemos la autoridad del nombre de Jesús para ejecutar juicio en contra de esas potestades, pero no para que te subas a la sierra. Ese no es el campo de batalla. Escucha, te voy a leer cuál es el campo de batalla. Tenemos el campo de batalla más importante que tenemos tú y yo, se encuentra en 2 de Corintios capítulo 10. Y 2 de Corintios capítulo 10, fíjate lo que dice. Ahí en el 2 de Corintios 10, en el versículo 3 dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Esa misma palabra militar, es esa misma palabra, lucha espiritual, batalla espiritual, guerra espiritual. Se traduce de esa misma manera. En inglés dice warfare, que significa guerra. Y dice, porque las armas de nuestra milicia, acabamos de leer el inicio de nuestra batalla, después viene cuáles son las armas de nuestra milicia, la armadura espiritual, y dice aquí las armas de nuestra milicia, las armas de nuestra lucha, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, y la gente lo lee hasta ahí, piensa que son castillos en el aire. No son castillos en el aire, no son fortalezas. Antes había una cosa que sacaron, una doctrina ahí que mapeo espiritual y que veían el mapa de una ciudad y trataban de identificar, no, pues aquí pusieron un obelisco, acá una pirámide, acá no sé qué, ahí hay potestades y se iban a reprender las potestades que estaban sobre esos lugares. No dudo que haya espíritus territoriales porque dice Daniel que los hay. En el libro de Daniel. Sin embargo, aquí no está hablando de eso. No está hablando de ir a reprender demonios al cerro o al obelisco de tu ciudad o a un monumento o al palacio de gobierno. No está hablando de eso. Lo que está, fíjate lo que dice en el contexto, el siguiente versículo, dice, derribando argumentos. Dijimos, la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, dice... y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahora dice, derribando argumentos, ¿de qué está hablando? Y pensamientos, cuando habla de fortalezas nos está diciendo cuál es el campo de batalla. ¿Dónde están las fortalezas? En la mente. Están en la mente. Están en la mente por la ignorancia que hay de la palabra de Dios. Pueden estar en la mente de creyentes, definitivo, están en la mente, el corazón y el espíritu de aquellos que están perdidos. Ahí es donde están las fortalezas. Entonces, ¿cuál es tu campo de batalla fundamental? Son aquellas cosas que el enemigo viene a traer para tratar de ahogar la palabra en tu vida. Porque dice en Marcos en el capítulo 4 y Mateo capítulo 13, cuando habla de la parábola del sembrador, dice que cuando la semilla es puesta, es sembrada, dice que vienen de inmediato el enemigo a querer robarla. Dice que la que fue sembrada junto al camino, vinieron las aves y se la comieron. La que fue sembrada en pedregales, salió el sol y causó que la planta que nació se secara. La que fue sembrada en espinos, los espinos la ahogaron. Fíjate, y luego dice la que fue sembrada en buena tierra. Eso quiere decir que el enemigo siempre va a venir. Satanás siempre va a venir a querer robar la semilla. Dice, no recuerdo si es Marcos 4 o Mateo 13, pero en uno de esos pasajes dice que cuando alguien escucha la palabra y no la entiende, cuando no la entiende es cuando viene el enemigo
a querer robar la palabra. Nuestra principal batalla no es con los demonios en el cielo, sino con los demonios que vienen a plantar ideas falsas a nuestra mente a través del sistema de este mundo, de lo que hemos aprendido en este mundo, de lo que hemos escuchado. Ahí está nuestra principal batalla espiritual. El primer campo de batalla que tenemos nosotros es nuestra mente y nuestra alma. Ahora, no es el único campo de batalla. Tenemos otro campo de batalla. ¿Cuál es el otro campo de batalla? El otro campo de batalla es cuando vamos a predicar el evangelio. Sabes que ese es como los Marine Corps en inglés, cuando entran los marinos a invadir a un lugar. Esos son los que evangelizan, los evangelistas, cuando van a un lugar a ganar las almas, y cuando van y predican el evangelio de Jesucristo. Yo te voy a decir lo que comentaba en el Facebook la otra vez, que es más fácil ir al altar de la muerte. Aquí a 3 cuadras de mi casa, 2 cuadras de mi casa está el altar de la tontísima muerte. Le dicen la santísima, de santa no tiene nada. Ahí está la calaca, es un esqueleto, ni siquiera es la muerte, porque no entienden el concepto de muerte. No entienden el concepto de muerte filosófico, no entienden el concepto de muerte bíblico, y lo que hicieron fue a un esqueleto, escucha, un esqueleto de un ser humano, le pusieron que era la muerte. ¿Dónde el esqueleto de un ser humano es la muerte? No lo sé. Supongo que piensan que al morirnos nos convertimos en esqueleto y lo agarraron de símbolo. Sin embargo, ese altar está aquí a 2 cuadras. Y he visto videos, he visto gente que ha ido y lo han reprendido y lo han maldecido. Ahí está el altar todavía, no se ha caído. Y me imagino que si algún día se cae, van a decir que fue por sus oraciones. No, te voy a decir cuándo se va a caer ese altar. Ese altar se va a caer cuando el dueño del altar se convierta a Cristo. Cuando el dueño del altar venga a los pies de Cristo, el dueño del altar va a reflexionar y va a decir, esta idolatría es pecado, esta idolatría está mal, vamos a derribar el altar. Y no le va a importar nadie, lo va a derribar. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Que tú vayas y maldigas esos espíritus o que tú le compartas el evangelio a esa persona? Al recibir a Cristo va a querer derribar ese altar. Entonces, ¿cuál es la verdadera batalla espiritual? El primer campo de batalla es la mente, el segundo campo de batalla es precisamente ir, llevar y predicar el evangelio. Cuando tú vas y predicas el evangelio y una persona recibe a Jesús, tú lo liberas. Esa persona queda libre. Esa persona ha ganado la guerra. La guerra está ganada. Hay personas que aún están peleando una guerra, pero la guerra está ganada. Estamos peleando una guerra desde un punto de vista de victoria. Es una batalla espiritual victoriosa porque no estamos yendo a pelear para ganar. Estamos yendo a pelear para llevar la victoria de Cristo Jesús a ese lugar. Para llevar la victoria de Cristo Jesús a personas que necesitan esa victoria en sus vidas. Entonces la batalla espiritual que nosotros tenemos es una batalla de fe para que esta palabra, la palabra de Dios, sea establecida en la vida de las personas, para que el evangelio, el cual es el poder de Dios, sea establecido en las vidas de las personas, para que la obra consumada de Cristo y su gracia poderosa sea establecida en la vida de las personas. Y esa es la manera que nosotros llevamos el reino de Dios. Esa es la verdadera batalla espiritual. Ahora, yo te voy a decir, a lo mejor en oración es posible, a mí me ha pasado que en oración Dios te revele algún espíritu al cual tú tengas que reprender o echar fuera. Ese es el otro campo de batalla, porque cuando tú llevas el evangelio, también te vas a encontrar con que personas tienen demonios en su vida, tienen demonios en su espíritu o tienen demonios en sus mentes y tienes que echar fuera esos demonios. Entonces también tenemos ese campo de batalla en el cual tú vas a echar fuera esos demonios, ejercer autoridad en el nombre de Jesús. A veces también Dios te va a dirigir. A mí en una ocasión Dios me dirigió a orar por un lugar específicamente, porque Dios me dijo, aquí existe un demonio que tiene dominio en este lugar, repréndelo. Sin embargo, yo no me fui a la sierra, yo no me fui a echar sales o echar aceites o cosas en un helicóptero. Desde mi casa, lo único que dije en el nombre de Jesús y el Espíritu que Dios me dijo, te caes y te vas. Y sabes que en ese lugar había del lugar que te estoy hablando, no voy a entrar en mucho detalle, pero te voy a decir, había una narcotienda, una tienda de narcomenudeo. Y ¿sabes qué? Cuando todos los días yo veía que la gente se reunía en ese lugar y veía que la gente se reunía en ese lugar y le dije a Dios, Dios, dime qué hago. Y Dios me dirigió en ese momento y me dijo, ¿sabes qué? Repréndelo. Y lo reprendí y vino la policía y se llevó a esas personas. Y sabes que en la cárcel, toda esa gente que es llevada a la cárcel, aquí en Ciudad Victoria, yo no sé en otros lugares, se les predica el evangelio a todos esos. Aquí hay un hermano que ahorita me está escuchando, que es el hermano Mauro, y él te puede dar testimonio. Él está entrando a la cárcel a predicar el evangelio aquí en Ciudad Victoria, en Topo Chico, en Monterrey, en distintos lugares, está entrando a predicar el evangelio. ¿Sabes qué?
Yo no estoy diciendo que no vaya una intercesión, que no haya una oración o que tú no puedas ejercer autoridad si Dios te lo dirige, pero Dios no nos ha llamado, no hay una palabra. Los apóstoles no subieron al cerro a echar fuera demonios. Los apóstoles no se fueron a una casa, hay unos que van a casas supuestamente embrujadas a echar fuera demonios, casas abandonadas. Yo no sé qué van a hacer en una casa abandonada. ¿Quién recibe a Cristo en una casa abandonada? Eso es estar jugando a los cazafantasmas. Eso no es bíblico. Lo que Dios sí nos llamó es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y esa es la guerra espiritual que nosotros tenemos. Y tenemos una batalla por las almas perdidas para traerlos a los pies de Jesucristo. Y tenemos una batalla espiritual contra los engaños del enemigo, que viene a querer robar la palabra de Dios y a quitarnos la fe. Y nosotros lo resistimos firmes en la fe. Dice en Santiago capítulo 5, resistir al diablo y huirá de vosotros. Y dice la palabra, someteos a Dios. Resiste al diablo y huirá de ti. Satanás está vencido. Es como decía, hace días escuchaba al pastor, ay, se me fue, el pastor que está, el hermano que está, Rodríguez, el hermano que está con el hermano Gerardo García, allá Víctor, el hermano Víctor, se me fue su nombre, ya me gritó mi esposa, Víctor, sí, Víctor. El hermano Víctor estaba predicando y decía, hablando precisamente de esto, dice, el diablo es un gato viejo y feo y no tiene dientes. No tiene dientes. Pastor Víctor estaba diciendo eso y cuando yo lo escuché me dio bastante risa, pero es verdad. Satanás está vencido, lo único que tiene es una apariencia. Y un ejemplo que yo les pongo en la iglesia cuando hablo del enemigo es que es como una cucaracha. Entra la cucaracha a un lugar, a esas cucarachas feas voladoras que salen en verano. Aquí en México hay unas cucarachas de este tamaño, así voladoras, grandes. Y se meten a las casas en las noches y vuelan, y donde entra la cucaracha volando, todo el mundo grita y sale corriendo, hasta que viene un valiente con una chancla y le tira el chanclazo, le avienta la chancla o le pega con la chancla, o viene con un raid o con un H24, un veneno, a echarle veneno y que se muera la cucaracha. ¿Y sabes qué haces? Muerta la cucaracha, la sacas de la casa y por donde pasó limpias. Y eso es lo que hay que hacer. Esa es la verdadera batalla espiritual, que cuando venga el enemigo a querer entrar a tu vida, lo detectas y en el nombre de Jesús lo echas fuera, reprendes y limpias tu casa. ¿Cómo la limpias? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios, con la gracia de Dios, a través de la palabra, de la renovación de tu entendimiento, con la palabra de Dios tú limpias tu casa. Bueno, eso es todo por esta noche. Si tú tienes alguna pregunta, vamos a seguir hablando de este tema en el siguiente Facebook Live. Yo creo que el jueves vamos a hacer el siguiente video, jueves en la noche, vamos a seguir compartiendo sobre este tema de autoridad del creyente, pero bueno, lo que comenté el día de hoy, y lo importante es, no nos vayamos a un extremo, ¿Hay una lucha espiritual? Sí la hay, pero Satanás está vencido y tenemos autoridad en el nombre de Jesús, ¿ok? No, Dios no nos ha llamado a estar viendo demonios en todos lados e irnos al cerro, no, Dios nos llamó a predicar el evangelio. Cuando tú predicas el evangelio y Jesucristo entra en la vida de una persona, Jesús se va a encargar de que todos los demonios que estén en esa persona van a salir y Jesús se va a encargar de transformar la vida de esa persona predicándole el evangelio. Cuando el enemigo venga a atacar tu vida, va a venir con pensamientos. Tú tienes autoridad para derribar esas fortalezas que se hacen en tu mente en el nombre de Jesús y echarlo fuera. Es la verdadera batalla espiritual. Decía creo que fue Martín Lutero el que lo dijo, después también se lo adjudican a Smith Wigglesworth, que lo repitió, que el enemigo puede volar arriba de tu cabeza como un ave, ¿ok? Y el enemigo a lo mejor puede estar ahí arriba volando, pero tú puedes impedir que venga a pararse sobre tu cabeza y hacer nido. Puede intentarlo, pero tú puedes ejercer autoridad y ahuyentarlo en el nombre de Jesús. Dios les bendice, hermanos. Saludos a todos los que están viendo esta enseñanza. Si tienes alguna duda, si tienes un comentario, si tienes una pregunta, puedes hacerlo en vivo ahí en los comentarios, o si quieres mandármela por inbox, me la puedes mandar por inbox y la tratamos en un video. Tú me dices, hermano, yo no quiero que lo trates en video. Si te puedo responder, ¿quieres que te responda por inbox? Te puedo responder por inbox, mandándote algún material, algún enlace o alguna cosa que resuelva la duda que tienes. Dios les bendice, que tengan muy buenas noches y se acabó el fin de semana. Que mañana tengan un excelente lunes glorioso en el nombre de Jesús. Amén.